le damos, José Ernesto Ramírez Rodríguez, Sí, le damos cordialmente gracias. nuevamente la bienvenida, Sí, con que nos comparta, bueno, tantos años ya en el estudio de la cábala, del yoga, de la Gran Fraternidad Universal, miembro de la augusta Gran Fraternidad Universal, y pues es un placer tenerlo nuevamente con nosotros. Y pues sin más preámbulo, le cedemos la palabra. gracias. Bueno, muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes. Vamos a empezar con nuestra segunda parte de la charla de lo que es el Santo Grial y, según mis investigaciones, cómo es que llegó aquí a México. Entonces, pues ya les había yo explicado, ¿verdad?, de que la presente diapositiva donde pues vemos personas europeas y personas americanas, porque desde mi investigación hubo un contacto entre ambas culturas. Bien, voy a empezar con una pequeña oración que decían los templarios y el nombre de Dios que se pronuncia aquí en Americúa. Dice así: non nobis Domine, non nobis, sed nomino tuo da gloria. La traducción sería: no a nosotros, no a nosotros, sea a tu nombre la gloria. Y aquí se pronuncia Él es Dios. También se dice In Lakesh, Alaken, o también otra de las formas para llamar al Creador, a Dios, es Ome Teot. Y esta es una oración que viene en uno de nuestros libros sagrados, que es el Popol Vuh. Dice: oh tú, Sakol, Itol, míranos, escúchanos, no nos dejes, no nos desampares, oh Dios, que estás en el cielo y en la tierra, corazón del cielo, corazón de la tierra. Danos nuestra descendencia, nuestra sucesión, mientras camina el sol y haya claridad, que amanezca, que llegue la aurora. Danos muchos buenos caminos, caminos planos, que los pueblos tengan paz, mucha paz, y sean felices. Y danos buena vida y útil existencia. Oh tú, Hunapku, Tepeo, Gukumats, Halom, Caholom, Ixpillacoc, Ixmocane, abuela del sol, abuela de la luz, que amanezca y que llegue la aurora. Y vamos a empezar a platicar un poquito sobre lo que es la Vía Láctea. ¿Y por qué la Vía Láctea? Porque todos los grandes iniciados de todas las épocas han siempre seguido la ruta del sol y la ruta de las estrellas. Y la ruta del sol es ir de oriente al poniente, o del poniente al oriente, y la Vía Láctea viene del noreste, llega al suroeste. Dice: el nombre de Vía Láctea proviene de la mitología griega y en latín significa camino de leche. Esa es, en efecto, la apariencia de la tenue banda de luz que atraviesa el firmamento terrestre, y así lo afirma la mitología griega, explicando que se trata de leche derramada del pecho de la diosa Hera. Juno para los romanos. Rubens, que era un gran pintor, representa la leyenda en su obra El nacimiento de la Vía Láctea. Sin embargo, ya en la antigua Grecia, el astrónomo Demócrito, 460 a.C. a 370 a.C., sugirió que aquel haz blanco en el cielo era en realidad un conglomerado de muchísimas estrellas demasiado tenues individualmente como para ser reconocidas a simple vista. Entonces aquí tenemos nuestra Vía Láctea, y nosotros vivimos en uno de nuestra Tierra, nuestro Sol está en uno de esos brazos de esa Vía Láctea. Como
Como ustedes pueden ver, la Vía Láctea tiene forma de espiral. Entonces aquí la Vía Láctea, como la estamos viendo, es una espiral. Es una espiral de miles de millones de soles, de estrellas y de mundos. Entonces esa es nuestra Vía Láctea, es el lugar donde nosotros vivimos. Entonces, en la concepción de los antiguos iniciados, la Vía Láctea la representaban como el juego de la oca. Ahí abajo está este juego, donde vemos a una persona, que en este caso es el iniciado, que lleva su morral al hombro. Entonces ahí tenemos lo que es la Vía Láctea, y abajo tenemos precisamente el juego de la oca, que consta de 62 espacios, más cuando uno llega a la meta, que viene siendo el 63. Entonces ahí les decía que abajo, a su mano izquierda, de donde nosotros la vemos, aparece lo que es el arcano 0 o el iniciado. El iniciado es aquel que recorre todos los senderos del conocimiento, es aquel que recorre el árbol cabalístico. Entonces, pues ahí estamos viendo que van a iniciar y ese recorrido es precisamente el recorrido de la Vía Láctea. Por eso los iniciados en la antigüedad simulaban este juego como recorrer la Vía Láctea, que precisamente en Europa vendría siendo el camino de Santiago de Compostela. Bien, ahí tenemos a la diosa Rea amamantando a su hijo, ¿sí? Como ustedes pueden ver, está dando de mamar, y de su seno nace la Vía Láctea, que es tenue, esa mano derecha es esa tenue puntos de luz, ¿sí? Entonces la mitología lo representaba como esa madre que daba el nacimiento a la Vía Láctea. Entonces ahí ustedes vemos un mapa del cielo y vemos lo que es la Vía Láctea. Si ustedes ven en su parte izquierda derecha, no sé si se alcance a ver, hay una cruz. Esa es la parte más importante del cielo, y se le llama el Cygnus o el cisne. Entonces todo es un camino que recorre también la Vía Láctea a través de las 12 constelaciones. Bien, Rodney Collins dice en El desarrollo de la luz, primera edición, 1985, etcétera, etcétera, página 26. Las constelaciones que marcan el plano de la Vía Láctea son Géminis, Monoceros, Canis Mayor, Argo, la Cruz del Sur, Centauro, Norma, Sagitario, Ofiucos, Águila, Cisne, Cefeus, Casiopeia, Perseo y Auriga. Entonces esta es la Vía Láctea, el camino de la leche que cruza, sí, por los 12 signos del zodiaco, y ese cruce que se hace nada más lo hace en Géminis y en Sagitario. Ahí se interceptan las elípticas. Bien, ahí lo que nosotros estamos viendo, si lo alcanzan a ver, ahí vemos vemos las 12 constelaciones, ¿sí? Y vemos abajo que pasa por los signos de Géminis y Sagitario. La Vía Láctea, hay una rayita allí entre Géminis y Sagitario, los gemelos y Sagitario. Entonces tenemos que los caballeros templarios hacían este camino, realizaban este camino de Santiago, y los vemos ahí. ¿Y por qué pongo yo a un lado el signo de Géminis y en el otro? Bueno, son dos arcanos, los amantes y la templanza. Y yo pongo esos dos arcanos porque en el cielo son los signos del zodiaco y en la tierra son los arcanos. O sea, en el cielo te dan las instrucciones de trabajo, y el trabajo a realizar son los arcanos del tarot. Entonces, por ejemplo, Géminis vienen siendo lo que ustedes ven abajo a su mano izquierda, que se llaman los amantes. Entonces estos amantes tienen el signo de Géminis, es la dualidad, y tienen que estudiar los dos árboles.
uno de 10 y uno de 12, que es el árbol astrológico y el árbol de la Kabbalah o el árbol de los Sefirot. Entonces ustedes ven, ¿por qué Géminis? Porque los templarios siempre iban montados en 12, dicen que porque eran muy pobres, pero lo que en realidad es que era para demostrar el signo de Géminis, estaban en el signo de Géminis. Y Sagitario, ¿sí? Sagitario, aquí vemos que es la templanza por el nombre de caballeros templarios, ¿sí? Entonces este sello dice Sigillum, Sigillum, y dice, o sea, que este Sigillum significa que era una cosa de secreto, de silencio. Sí, entonces recuerden que Sagitario, aquí lo vemos arriba, era un hombre caballo. Por eso es que los templarios están relacionados con estos dos arcanos del tarot. Entonces, si ustedes quieren saber lo que los arcanos realizaron en su tiempo, está relacionado con estos. ¿Sí? Ahí vemos lo mismo. Ahí en esa raya azul que ustedes ven, es la eclíptica, por donde pasan las 12 constelaciones. ¿Sí? Entonces, ahí donde están los dos circulitos es donde se intercepta la Vía Láctea con las constelaciones. Y vemos de nuevo el sello de los templarios, que es el signo de Sagitario por el hombre caballo, ¿sí? Y que es los gemelos, ¿sí? Y ahí tenemos cómo se representan astrológicamente y cómo se representan los arcanos del tarot. Dice, la Vía Láctea contaba entre sus principales constelaciones con las siguientes: partiendo del Polo Norte o Cruz del Norte o del Cirne hasta la Cruz del Sur. Recuerden que en el norte hay una cruz y esa cruz se llama del Cisne, y en el sur hay otra que se llama la Cruz del Sur. Entonces iban de cruz a cruz, ¿sí? Entonces las constelaciones por las cuales pasa la Vía Láctea son Cygnus o el cisne, la zorra, Sagita o la flecha, que era el símbolo de San Sebastián para los templarios, el águila, punto álgido en junio se encuentra en el ecuador celeste, que es la fiesta de San Juan, ¿sí? Scutum o escudo, Sagitario, centro de la Vía Láctea o Escorpio. También cuenta con la vela. Este es el navío Argos, en donde Jasón parte en busca del vellocino de oro o carnero dorado por el sol poniente. Este barco es un símbolo que se usaba desde los antiguos egipcios, donde el dios Ra, como símbolo del sol, cruzaba por las estrellas, moría y volvía a renacer. Entonces tenemos también la constelación del Cuervo, ¿sí? Y la constelación de la Paloma. Recuerden que dentro del simbolismo en la Biblia nos hablan de una nave donde Noé puso todo el conocimiento y pares de todos los animales en ese entonces, cuando hubo el diluvio universal en ese tiempo. Entonces esta es también un símbolo de lo que había en el cielo, porque allí en la Biblia aparece un cuervo y una paloma, ¿sí? Tenemos también, como la más importante de todas, el Can Mayor. Tenemos la Cruz del Sur, Monoceros, Géminis, Auriga, Perseus, Casiopea, Lacerta y Cefeus. Ahora bien, por allí en alguna ocasión, algunos hermanos, muchos de nosotros anteriormente pensábamos que nada más era una estrella polar, pero en realidad son 6 estrellas polares del norte y 6 estrellas polares del sur. Entonces ustedes allí vemos al planeta Tierra en medio, y luego vemos los 12 signos del zodiaco, ¿sí? Y vemos un eje, que ese eje se le llama la eclíptica, ¿sí? Entonces ese eje hace un círculo aparente en el cielo, ¿sí? Y que ese circulito que hace en el cielo
tarda 25.920 años en dar toda la vuelta al cielo. También le llamaban gran año platónico. Entonces aquí tenemos precisamente las 6 estrellas polares. En la parte de arriba, si ustedes pueden ver, es un cisne. Es la constelación Cygnus. Y en la parte de abajo, desde el medio, cruzando, se ve la constelación del dragón. Entonces, los puntitos rojos que aparecen en medio de cada una de estas constelaciones son las estrellas polares. ¿Sí? Entonces, ahí entre estas tenemos la Lira, tenemos Hércules, tenemos la Osa Menor. Bueno, aquí tenemos el eje celeste, el cual marca una de las 6 constelaciones polares del norte. La vuelta a estas 6 constelaciones toma 25.920 años. Y cada polar, o sea, cada estrella polar, tiene una duración de 4.320 años. Las 6 constelaciones polares son las siguientes: el dragón o Draco, y su estrella polar era la Alfa del dragón. ¿Sí? Para los que estudien tarot, este dragón o esta estrella, esta constelación tiene 15 estrellas y tiene una relación con el arcano 15. Es un gran secreto dentro del ocultismo. Tenemos a Hércules y su estrella polar se le llama Eta. La Lira y su estrella polar era Vega. El cisne o Cygnus y su estrella polar era Danev. Cefeus y su estrella polar era Alfic. Y tenemos por último nuestra estrella polar, que es la Osa Menor. Ahí tenemos las 6 polares en medio, ¿sí? Y cada una de estas polares abarca 2 signos del zodiaco. Como ustedes pueden ver, es el zodiaco que se utilizaba, estilizado, que utilizaban desde el antiguo Egipto. Entonces, este zodiaco precisamente se encuentra en el templo de Dendera en Egipto. Y ahí marca lo que ustedes ven. Si ustedes, el puntito del mero en medio sería el polo norte. Pero el polo norte, como a 90 grados, es donde más o menos se pueden ver las polares. Por eso se dice que en el polo norte son 6 meses de luz y 6 meses de oscuridad, igual en el polo sur. Cuando en el polo norte hay luz, son los 6 meses de oscuridad en el polo sur, y así alternativamente. Todo de acuerdo con las instrucciones celestes del eje del mundo, el cual marcaba una de las 6 constelaciones del norte. La vuelta a estas 6 constelaciones tomaba 25.920 años, y el eje para cada polar tenía una duración de 4.320 años. O sea, que durante 4.320 años pasaban 2 signos del zodiaco de 2.160 años. O sea, 30 grados de la esfera celeste. Cada grado de esos 2.160 marcaban 72 años. La estrella de la constelación de la Osa Menor son Piscis y Acuario. ¿En cuál constelación estamos ahorita? En Acuario. Por eso la Osa Menor desde el tiempo de Cristo ha sido la estrella polar. La estrella Alfic de la constelación de Cefeus, sus estrellas son Capricornio y Sagitario. La estrella Danev de la constelación del Cisne son Escorpio y Libra. La estrella Vega de la Lira son Virgo y Leo. La estrella Eta de la constelación de Hércules, Cáncer y Géminis. Y la estrella Alfa de la constelación del Dragón son Tauro y Aries. Hay 2 constelaciones polares que sobresalen de las demás. Estas marcan el camino de la Vía Láctea o camino de la leche o de la Virgen. El rastro estelar a buscar o seguir lo marcaba el camino de la leche o la Vía Láctea. Y las dos constelaciones principales eran el cisne y la cola de la serpiente, o sea, el dragón.
Indicaban dos rutas que se iniciaban cuando el eje del mundo apuntaba a la estrella polar o del dragón, siendo las dos polares Taneb o el cisne y Alfa del dragón. Entonces dichas polares marcaban el eje del mundo. Las polares son 6, marcan diferentes ejes estelares y terrestres o caminos, pero las constelaciones del cisne y del dragón inician en la Vía Láctea. Por eso, dentro de todas las estrellas polares, las más importantes son las del cisne y las del dragón. Por eso, todas las leyendas de la antigüedad están relacionados con el cisne, la mamá Oca, los patos, ¿sí? Y con el dragón o el caballero que mataba al dragón, etcétera, etcétera. Dice, se seguía la misma ruta de la leche o de los iniciados o caballero cisne o en su caso los caballeros dragón. Ven, ahí tenemos una imagen, ¿sí? De lo que era un símbolo de un caballero, ¿sí? Que iba en busca de la polar. Va en la constelación, ¿sí? La constelación del barco, ¿sí? Y va buscando, y él va buscando la constelación del cisne. Ahí el cisne lo va arrastrando a ese barco. Todo era simbolismo. Entonces, si no conocemos el simbolismo, vamos a decir, pues, ¿cómo es que un cisne puede arrastrar un barco, no? Pero era el símbolo. Así se decía que de polar a su contraparte polar era media ronda zodiacal, o sea, 12.920 años, la mitad de 25.920 años, o sea, una ronda zodiacal. Por ejemplo, se iniciaba esta media ronda con Alfa del dragón y se terminaba con Daneb o el cisne, o lo que es lo mismo, el proceso iniciático desde el dragón o la serpiente emplumada hasta el cisne sagrado, el ave sagrado o el cisne o el águila. Pero la Vía Láctea es doble. Un ramal va hacia Escorpión en noviembre, fecha de regreso de los peregrinos, y el otro hacia Sagitario en diciembre. Dice, en su curso de la rotación, el eje terrestre va apuntando sucesivamente bajo el imperio del antiguo Egipto. La polar era la estrella de Alfa del dragón, hacia la que está orientada una de la Gran Pirámide. O sea, si ustedes han visto la Gran Pirámide, se dice que tiene 4 canales y uno de esos canales apuntaba hacia el Alfa del dragón. Hoy en día es la estrella delta de la Osa Menor. En el año 3400 lo será la estrella Gamma del Cefeo. Y entre el 10.900 y 13.600, la polar será la estrella Albiré, la cabeza del cisne. Durante este periodo llegará el momento en que el eje terrestre haya efectuado la mitad de la rotación que ha de volverse del Alfa del dragón. Es pues la cabeza del cisne la que marca la separación entre lo que los pitagóricos llamaban la gran noche y el gran día, los cuales duraban 12.950 años cada uno. Y lo dice un señor que se llama el Tesoro Cártaro de Gerard de Plaza Jens Editores, en sus páginas 217 y 218. Bueno, ahí ya vemos lo que es la constelación del cisne, signos o cisne como estrella polar. Entonces, esta estrella era la polar. ¿Qué quiere decir? Que marcaba el norte, todo el cielo daba alrededor, giraba alrededor de esa estrella hace 16.500 a 14.000 años antes de Cristo. ¿Sí? Y Hamsa o Hansa en sánscrito significa cisne o ansar, ¿sí? Según los orientalistas, ave mística del ocultismo, análogo al pelícano de los Rosacruces, sagrado nombre místico que cuando va precedido de la palabra kala, tiempo infinito,
Esto es el Kala Hansa, que es el tiempo del cisne. Es uno de los nombres para Brahman y significa ave que está por fuera del espacio y del tiempo. Por esta razón, Brahma masculino es denominado Hansa Vahana, vehículo de Hansa, el ave. Esta misma idea la encontramos en el Zohar. El Zohar es uno de los libros de la Kabbalah, en donde se dice que Ein Sof, lo infinito y perpetuo, desciende al universo para objeto de manifestación, utilizando a Adán Kadmon, la humanidad, a guisa de vehículo. Opuestamente, las ideas corrientes entre los orientalistas occidentales antes expuestas, Brahma, neutro, o para Brahman, ha de referirse a Hamsa Vahana, esto es, que utiliza el cisne como su vehículo, mientras que Brahma, masculino, el creador, es el verdadero Kala Hamsa. La palabra Hamsa se descompone en A Hamsa, que significa yo soy, A Hamsa, o bien dividida de otra manera, Soham, él es yo. Así es que esta sola palabra está contenido el misterio universal, la doctrina de la esencia humana con la esencia divina. De ahí el jeroglífico y la alegoría acerca de Kalahansa o Hamsa y el nombre dado a Brahma neutro y posteriormente a Brahma masculino de Hansa Vahana, el que utiliza el cisne como su vehículo. La misma palabra puede leerse Kalahamsa o yo soy yo en la eternidad del tiempo, correspondiente al bíblico o más bien al zoroastriano yo soy lo que soy. Esa misma doctrina se encuentra también en la Cábala, doctrina secreta. Hamsa representa la sabiduría divina, la sabiduría en tinieblas y fuera del alcance humano. Está íntimamente relacionado con la pranava, la palabra sagrada Aum. El ala derecha del cisne es A, la izquierda es Su y la cola es Em. Esta está tomada de la voz del silencio. Véase además Hansa, Vahana y Kalahansa. Este es de un diccionario Elena Petrovna Blavatsky. Entonces, aquí hay una situación muy importante que los que practiquen pranayama, ¿sí? La palabra Soham es cuando uno inicia la respiración, se dice So, y cuando expiras Ham. So, Ham. Entonces, si uno lo hace, se produce ese sonido de So, Ham. So, Ham. O sea, el yo soy. Es una práctica muy importante, de las más importantes que existen. Entonces ahí tenemos a ese cisne representado por esta deidad egipcia. Entonces esa es la forma de la constelación del cisne. Por eso el cisne se le llama también Cygnus. Cygnus significa cisne. Entonces cuando a uno le dices per signum, persínate, ¿sí? Entonces uno está hace un acto mágico que se hacía desde hace 16.400 millones de años para significar que la estrella polar era la estrella del cisne. Ahí tenemos de nuevo, aquí se nota un poquito más. Las que están en rojo son las constelaciones, ¿sí? Y esto que cruza por el medio, ese es el Milky Way o la Vía Láctea, ¿sí? Entonces, ahí mero en medio de ese, tenemos esa cruz, esa forma del cisne que es la cruz que acabamos de ver anteriormente. Bien, aquí tenemos una representación de lo que es el acuario, ¿sí? Ahí tenemos al aguador celeste, ¿sí? Entonces el aguador celeste está virtiendo esa leche sagrada, esa Vía Láctea, ¿sí? Entonces en esa leche sagrada
están escondidos los símbolos, ¿sí? Si ustedes ven, está el cisne, ahí está, y también está el dragón. O sea, quiere decir que es un periodo de un medio ciclo zodiacal, de esos 20, que son como 12,000 años que ya mencionamos anteriormente. ¿Y qué es? ¿Hacia dónde tiene que fluir esa corriente? Ahí abajo vemos los 7 chakras y vemos la constelación del Acuario que está inmersa dentro del camino de la leche. Entonces los iniciados de acuarianos, ¿sí? Lo más importante que tienen que hacer es despertar esa energía Quetzalcóatl o kundalínica, que tiene que ir. ¿Y a dónde tiene que ir? A la parte detrás de nuestra cabeza, que ahí está representado por la cabeza de la muerte, que es el subconsciente. Es cuando el ser humano logra ese ascenso del... Y arriba tenemos ese sol oculto del cual nos hablan todos los ocultistas. Aquí volvemos a ver, ¿sí? Y lo vemos igual con los dos signos, como las dos constelaciones. Entonces, bueno, esto para aquel que esté interesado, ¿quién lo dice también? Lo dice el maestre Sir Reynard de la Ferrier en los grandes mensajes, en el libro número 4, en su libro número 4, en la página 11. Si alguien quiere buscar, allí él habla sobre la constelación del Acuario, que está relacionado con la Vía Láctea o el camino de la leche. Y lo más interesante de todo eso es que está más descrito este sagrado camino del Acuarios. A la mano derecha tenemos nosotros un símbolo mexicano, ¿sí? Que aparece en el Códice Vaticano Ríos, que son los 20 días del calendario sagrado de aquí de los mexicanos. Entonces esos 20 días están relacionados, así como los 12 signos del zodiaco, están relacionados con nuestro cuerpo, Aries con la cabeza, Tauro con la garganta, así los 20 signos del zodiaco también están representados con nuestro cuerpo. Y aquí lo más interesante es que nos develan una gran ciencia. Ahí vemos la forma fálica como la serpiente, y la serpiente tiene que ascender a través de la columna vertebral. Esa energía serpentina tiene que ascender hacia la Miquisli, que viene siendo la muerte, o es la cabeza, que aparece igualmente en el signo del Aquarius celeste. Bien, entonces aquí lo más importante de todo esto de los peregrinajes sagrados significa que hay que traer las estrellas del cielo y ver dónde están ubicadas en la tierra. Entonces lo más interesante que yo he encontrado, ¿verdad? Porque esto no lo van a encontrar en ningún otro libro. Por lo regular, casi a uno le llegan estas cosas por intuición. Uno empieza a investigar y de repente le llega la chispa y dice uno, sí puede ser esto. Ya uno pues confirma si puede ser esto. Bueno, ahí tienen, miren, esa estrella polar que se llama Cygnus, representada precisamente por las partes más importantes de todo Asia, ¿sí? Como es el Tíbet, que está en el círculo blanco, ¿sí? Y abajo tenemos en círculo azul a la India, que es donde precisamente tiene su origen el Santo Grial, porque en el Tíbet recuerden que es un lugar muy alto y el aire es como la parte más importante. En la India lo más importante es el agua. Tenemos en Persia un culto, ¿verdad?, hacia el fuego nada más, de Zoroastro, y en Rusia tenemos un símbolo como de la tierra. Entonces, y llegamos a Jerusalén, que es lo que nos daría precisamente esta cruz del signos. Por eso todos los iniciados occidentales hacen esa cruz en su cuerpo, ¿sí?
Y los iniciados musulmanes no hacen la cruz, pero hacen el ascenso del Kundalini con su saludo. Ahí tenemos, ¿sí?, a los 3 Reyes Magos saliendo desde Shambhala, que es un lugar, podríamos decir, simbólico, o bien un lugar, es una geografía sagrada que está en nuestro cuerpo, a la cual los iniciados saben cómo acceder, cómo llegar. Bien, entonces, como todo está hecho en símbolos, tenemos allí los símbolos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos a su mano derecha el Tíbet y tenemos el símbolo de los arcanos menores, que es la espada, que viene siendo el aire. Abajo, en forma azul, tenemos a la copa, que viene siendo el agua. A su mano izquierda tenemos a Persia, que viene siendo el fuego. Y en su parte de arriba tenemos el Oros, que viene siendo la tierra. Entonces tenemos los 4 elementos: fuego, agua, aire y tierra, ¿sí? O sea, aunque en cada parte de estos están los 4 elementos, predomina más uno que el otro. Y como último lugar a donde se dirigieron los Reyes Magos para hacer esta cruz maravillosa y sagrada fue a Belén, que fue el lugar donde nació Jesús, o Yeso, como ustedes le gusten llamar, ¿sí? Y cómo fue que los iniciados se dieron cuenta que pues ellos viajaron de oriente a occidente e iban siguiendo la constelación de Orión, ¿sí? La constelación de Orión tiene en su centro 3 estrellas que se llaman los 3 Reyes Magos o las 3 Marías. Entonces aquí tenemos el agua, el símbolo del agua, ¿sí? Arriba ustedes pueden ver en la parte del medio al dios Shiva. Shiva es el dios, ¿sí? Es el dios de la montaña, la montaña más sagrada para todas estas tradiciones, que no se los mencioné, es la parte del medio, que no hay círculo, es el monte Kailasa, el santo Kailasa. Ahí todos los iniciados se juntan. Ahí se hace la unidad de los 4 elementos. Ahí en ese santo Kailasa, precisamente está ese monte sagrado, ¿sí?, que no se alcanza a ver, pero se ve que va descendiendo un agua desde el cielo y llega hasta esta montaña, que está simbolizado por el dios Shiva, y luego sigue por 7 ríos sagrados que salen del santo Kailasa o de este lugar sagrado, ¿sí? Entonces, para ellos, para el hinduismo, el Kumbh Mela es su festejo más importante. Kumbh Mela significa Kumbha, jarro, o también es acuario. Ese es el Kumbh Mela, el aguador. Kumbh Mela o es la reunión o asamblea. Se realiza 4 veces cada 12 años, cuando Júpiter entra en acuario en 4 lugares santos, ¿sí? O Júpiter tienes que estar en acuario para que se realice el Kumbh Mela. Y estos 4 lugares santos son Prayag, todos están en la India, en Uttar Pradesh, Haridwar en Uttarakhand, Bihar en Madhya Pradesh y Nasik en Maharashtra. El Maha Kumbh Mela se realiza en Prayag, que es el más importante de todos, el primero, en las riberas del río Ganges. Es la mayor peregrinación en el mundo, con 70 millones de asistentes en 3 semanas. Entonces, como ustedes pueden ver, la copa es un símbolo que parte precisamente de la India, de esta agua. Todos los iniciados tienen que ir a este río y recogen de esta agua para sus rituales y la llevan a sus aldeas, a sus lugares sagrados, y dicen que todos aquellos que entran y se purifican en este río
se ahorran unas cuantas miles de reencarnaciones. Entonces aquí arriba están hablando de un lugar paradisíaco que se llama el Shambhala. Todo lo que se puede decir es que se conoce el camino hablando el lenguaje simbólico. El Shambhala es un estado de conciencia y el Shambhala podría ser también ascender hacia uno de estos lugares sagrados de los que ya les he mencionado. Dice, ciertamente no se puede ignorar que al lado de los monasterios habituales existen santuarios como este de Changcheng-Lob en el Tien Shan, en Tartaria, que puede ser considerado como una de las cimas espirituales del globo, sin que esto sea una razón para situar ahí el Agartha. Dice, el Agartha significa Aga, grande, y Gartha, esplendor. ¿Sí? Que significa aproximadamente gran imperio. Es más bien una asamblea de sabios que un lugar geográfico. El término tendría aproximadamente el mismo sentido que Tula o Salem y otras denominaciones simbólicas. Es un eje, un polo que puede muy bien desplazarse como si se tratara de un lugar bien definido. Los instructores de la humanidad que se reúnen pueden muy bien hacer funcionar su asamblea en regiones diferentes sucesivamente. El consejo de los ancianos debe reunirse en principio en el lugar del epicentro electromagnético del planeta, pero sabemos también que los rayos dinamotelúricos varían en su dirección de ondas según las épocas. Es en Lagarta que se reúne el cónclave supremo de la dirección espiritual mundial, pero es necesario entender por ello que cuando y donde el cónclave se reúne, ahí es el Lagarta, el gran esplendor. Es mucho más un estado de los sublimes jefes de la instrucción mundial que un territorio o que un agrupamiento de comité. De hecho, es una permanencia, puesto que los maestros están ligados estrechamente como las funciones del mismo atributo. En ese sentido, también que es necesario sin duda comprender la significación que los antiguos daban a Hermes Trismegisto. Bien, en esto lo habla el maestro, el doctor C. Renard de la Ferrier. Déjenme decirles que el consejo de los ancianos debe reunirse en un lugar del epicentro electromagnético del planeta. Eso quiere decir que se ha desplazado este eje del monte del Tíbet a América del Sur, al Perú. Entonces, en el Perú es el lugar donde va a tener más fuerza la era del Acuario. Pero para que funcione la era del Acuario, debe de haber una polaridad. ¿Qué quiere decir? Que el sur no puede funcionar sin el norte y el norte sin el sur, hablando en términos iniciáticos. Esto significa que Acuario tiene que tener el apoyo de Leo y Leo de Acuario. O sea, ¿qué quiere decir? Mientras Perú es Acuario, México es Leo, porque la constelación de Leo pasa precisamente por Teotihuacán. Bien, ahí vemos una representación simbólica de lo que es el triángulo dorado, sede de Shambhala y del reino de Lagartha, que contiene la sagrada tradición iniciática o los 78 arcanos del tarot, 21 arcanos menores, divididos en 7 por cada lado, más 0 al centro. Ustedes ven a mano derecha, en el centro, hay un triángulo que tiene 7, 7, y luego 7, y luego 7. Tiene del 1 al 7, y luego del 8 al 14, y luego del 14 al 21. Estos son los arcanos del tarot, ¿sí? Y el 0 es donde se reúnen todos
en el lugar que ellos decidan, ahí es donde esté la Agartha o ahí es donde se puede ascender al Shambhala, ¿sí? Entonces ahí simbólicamente yo lo estoy simbolizando con estos 3 círculos, ¿sí? Cerca del Tíbet, de China y del Turquestán. Entonces, ¿por qué es esto tan importante? Porque todos los iniciados de Oriente tienen que conocer la sagrada tradición iniciática de los 78 arcanos del tarot. Ahí tenemos otra representación donde los 78 arcanos, ¿sí? Están representados por las barajas o cartas de la baraja española, ¿sí? Que son del 1 al 14 por cada lado, lo cual nos va a dar 56, más los otros arcanos nos dan en total 78. Ahí tenemos al lado izquierdo a un gran maestro que estuvo en contacto con estos maestros de la Agartha y del Shambhala y que se llama Nicolás Roerich. Él dejó todo su conocimiento, él es ruso y dejó su conocimiento en muchos miles de pinturas. Entonces él, cuando iba al Tíbet, ahí se ve una roca atrás. Entonces ese símbolo que ven allá es el símbolo de la Agartha. Cuando se penetra a estos lugares sagrados, aparecen en las rocas ese círculo con esos 3 puntos. Entonces él lo adaptó y le llamó la bandera de la paz, de Nicolás Roerich. Entonces él, cuando puedan ustedes averiguar, investigar acerca de él, hay en sus pinturas, hay un mundo de conocimientos esotéricos. Ahí tenemos un iniciado occidental, ¿sí? Con el signo zodiacal de Libra, ¿sí? Entonces es lo que tiene, y abajo tenemos una piedra cúbica. Esta piedra cúbica es lo que los iniciados conocen como el cubo espacio, que está representado a su mano derecha. Pero él tiene esa balanza, en un lado tiene el fuego, en el otro el agua, y arriba tiene el aire, que son las 3 letras madres, Aleph, Mem y Shin. Aleph, Mem y Shin son las 3 letras principales madres del alfabeto hebreo. Estas 3 letras madres forman el nombre de Sham. Aleph, Mem y Shin forman la letra Sham más el Alá, Shambhala, que es unir ciertas tradiciones para poder llegar y conocer ese estado paradisíaco. Es también un ascenso dentro de nosotros por medio del conocimiento del árbol. A este conocimiento se le llama la ascensión psicológica y hay que seguir el recorrido de la cábala mística del árbol, del conocimiento, para poder llegar a Keter, que es la corona o la cabeza o el cerebro. Ahí tenemos ya la otra parte, ya cuando pues estos iniciados, siguiendo la constelación de Orión y la constelación de Sirius, que es la estrella, es el sol más brillante de todo el universo. Ahí ellos seguían a esas 3 estrellas y a la estrella del perro para ir de oriente y occidente. Siempre seguían a esta estrella. Entonces ellos llegan a Belén y llevan este conocimiento de los 4, del conocimiento de la Agartha, del Shambhala, y se lo transmiten a Jesús, al Maestro Jesús. Aquí tenemos desde Jerusalén, ¿sí? Cómo parte este conocimiento y llega precisamente, en el puntito blanco de en medio de estos 4 arcanos del tarot, está lo que es Jerusalén. Entonces de Jerusalén este conocimiento se va precisamente a Francia, dice el mago, como símbolo del conocimiento templario, sintético, traído de Oriente en las cruzadas
asentándose en París, de donde parten las 4 vías hacia Santiago, volviéndose una vía en Puente de la Reina. Los 4 haces como símbolo de Persia del fuego, la montaña Kailash, el Tíbet el aire, el río Ganges el agua y la Meca la tierra. ¿Sí? Entonces ahí ya tenemos, esa es la ruta de Santiago de Compostela. Estos son los 4 caminos, ¿sí? Que se hacen uno solo en el Puente de la Reina, pero cada uno de estos caminos está relacionado con un arcano del tarot, ¿sí? Entonces, cuando llegan a Puente de Reina, Navarra, se hacen un solo símbolo. Ya no están separados, es un solo conocimiento, ¿sí? Entonces ahí tenemos diferentes juegos de la oca, como ustedes pueden ver ahí arriba, donde en alguno de estos juegos, bueno, Santiago de Compostela se le llamaba Finis Terre, que quería decir en ese entonces el fin de la tierra, pero para los iniciados, ellos seguían las estrellas que ya le mencioné y seguían en barcos. Se acababa para el común de la gente, pero los iniciados seguían esas estrellas en barcos. Por eso es que conocían América, ¿sí? Entonces en los juegos de la oca aparece precisamente cuando aparece en este conocimiento de la reina de la oca, mamá oca, ¿sí? Y que también está relacionado con Blancanieves. Entonces, cuando ellos, mire, dice, los 3 primeros juegos de oca con Barco en la casilla 63, tercer juego Barcos casilla 62 y Reina Oca en la 63. Siguiente Reina y Oca y Príncipe, abajo Barco Templario y luego el Volcanista como la Bella Durmiente. Entonces, cuando ellos llegan a México y ven el volcán Iztaccíhuatl y el Popocatépetl, ven la dualidad, el hombre y la mujer, y por eso es que dentro de la geografía sagrada, una de las bellas durmientes más importantes es la que está en nosotros, la que tenemos en México, y ellos le llamaban la Bella Durmiente. ¿Por qué? Porque era un país que estaba dormido, todavía no despertaba. Era un país todavía puro, ¿sí? Era un país que no estaba todavía fecundado. Entonces, cuando llegan los templarios y después los españoles, es cuando se hace una nueva humanidad, una nueva cultura con Europa y América. Se fusionan para hacer una nueva humanidad. Bueno, después de las islas, después de llegar a Santiago de Compostela, en ese círculo negro, ahí está Santiago de Compostela. Entonces el apóstol llegó ahí en un barco, supuestamente estaba muerto, llegó él ahí. ¿Por qué? Porque él simboliza la muerte. Dice abajo, Santiago de Compostela y Finisterre. Acá aparece la barca con Santiago muerto, siguiendo la estrella perro o sirio. Las Islas Canarias con su símbolo de los 2 perros, el can mayor y el can menor, o viaje desde la muerte hasta la resurrección. ¿Qué quiere decir? Canarias quiere decir canes. Entonces, por eso las Islas Canarias tenían 2 canes. Entonces, en el cielo hay un can mayor y un can menor. El can mayor es la estrella de Sirio, o es la diosa Isis. Entonces, esa diosa Isis se volvió otras diosas, ¿sí? Entonces ahí tenemos el arcano de la resurrección en el tarot, que pues eso sí se necesitaría una sola clase para explicarlo. Bien, entonces, ¿de dónde parte todo el conocimiento de lo que es la magia? Del arcano 1 que se llama el mago. Entonces, en el arcano 1, como ustedes pueden ver, no se ve toda la mesa ahí, está oculta, nada más se ve una parte y se ven los 4 elementos, la copa, la espada, ¿sí? el oro. Entonces, eso simbolizan el fuego, el agua, el aire y la tierra. Entonces, aquí tenemos
aquí tenemos de la parte de arriba, tenemos el basto, que es el fuego, ¿sí? Entonces eso da origen al caduceo hermético. ¿Ustedes han oído hablar del caduceo hermético? Ese es el caduceo hermético. Después enseguida viene el símbolo de la espada. Entonces este símbolo de la espada, los que pertenecen a la gran fraternidad universal, lo conocen como el gran arcano. El maestro C. Reynard de la Ferrier lo explica muy bien. ¿Sí? Ese es cuando en el grado de Getuls le dicen, hay que agarrar la espada. Que todo es simbólico, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Pues que tiene que tener conocimiento sobre lo que es el prana. Y enseguida viene, abajo viene una copa. Ese es el santo grial o el cántaro del aguador, que es lo mismo. Si es el camino de la leche, el camino que de todos los que quieran conocer lo que es el santo grial, tienen que seguir ese camino de la leche, tiene que ser ese camino de oriente a occidente, de la vida a la muerte y de la muerte a la resurrección. Esto también lo saben los hermanos que pertenecen a la masonería. Eso lo saben muy bien. Y también lo que es abajo la piedra bruta y la piedra cuadrada, ¿no? Ahí tenemos una piedra bruta que somos todos los seres humanos. Y cuando ya nos pulimos, podemos formar parte de una sociedad y volvernos la piedra cuadrada para poder construir una sociedad mejor. Entonces, bueno, si usted, a donde quiera que ustedes vayan, si ven 1, 2 o 3 de estos símbolos, quiere decir que se está trabajando con un elemento, ¿verdad? Y cuando se trabaja con los 4 elementos, pues es mucho mejor, es fabuloso. Porque hay quienes nada más trabajan con uno. Bien, ahí vemos una pirámide, que es el símbolo del fuego, ¿sí? Entonces, tenemos 4 lados. Y como tiene que haber ley de correspondencia, significan los 4 elementos, fuego, agua, aire y tierra, y los 4 arcanos del tarot, ¿sí? Entonces, la palabra sagrada quiere decir as y gradas. Quiere decir un as, pues yo por eso estoy poniendo los ases para que se entienda más mejor lo que son los ases, y las subidas son las gradas para obtener, es cuando el Kundalini asciende dentro de nosotros. Ya me estoy acercando al tiempo. Por ahí que me informen. No, reverendo, tenemos meditación hasta las 9 de la noche, así que está en tiempo. Bueno, vamos a hablar otro ratito para no cansarlos porque pues es demasiado conocimiento. Bien, miren, ahí a mano izquierda tenemos lo que es el Santo Grial desde el punto de vista de los iniciados, ¿sí? Ahí tenemos a la paloma descendiendo, o también tenemos al Cygnus o la constelación o el polo del que ya hemos estado hablando, el signo polar del Cygnus. ¿Sí? Entonces está descendiendo para dar origen a lo que es la primer copa, porque en realidad no es una copa, son 1, 2, 3, 4 copas. La primera, cuando se llena la primera, se desborda, sigue a la segunda, y después, cuando se desborda, sigue a la tercera, ¿sí? Entonces, ahí tenemos el as de copas, ¿sí? Descendiendo la misma ave. ¿Y qué ave es? Pues ahí está la clave, es la cruz, el signos, ¿sí? Del que ya hemos hablado, es la estrella polar, es el pato. Entonces ahí vemos que cuando vemos una mano, ¿sí? Abierta significa el conocimiento del arcano 9. Y cuando está cerrada la mano, significa el conocimiento del arcano 10. El arcano 9 es el ermitaño, es aquel que ya controló su forma de alimentar.
Sí, porque el ermitaño tiene el signo zodiacal de Virgo, y Virgo en nosotros, pues los que conozcan sobre la correspondencia, corresponde a nuestros intestinos. Entonces todo lo que pase por ahí es lo que pues va a ascender a todas nuestras células, y en especial es lo que va a formar la sangre que va a llegar a nuestro cerebro. De la calidad de nuestra alimentación va a ser la calidad de nuestros pensamientos. Bien, ahí tenemos lo que ya les había explicado, pero que es bueno volverlos a repetir, que hay una iglesia en el sur de Francia, René-le-Château, ¿sí? Que todos los santos que están ahí forman la palabra Graal. Entonces tenemos a Santa Germania, la primera letra empieza con G. San Roque, su primera letra comienza con R. San Antonio, ¿sí? Y San Antonio, los dos San Antonios son las dos As, y San Lucas es la L. Entonces ahí dicen que ahí está el conocimiento del Grial en esa iglesia. Entonces en esa iglesia, la vez pasada, ya vimos que está el símbolo que per signum vincis, por este signo vencerás, por el signo, sí, que lo vimos y que estaba tanto la constelación de Draco como la constelación del ave. Entonces lo que tiene esta iglesia de René de Chateau es que todos los santos nacen en enero, menos San Lucas, que nació el 18 de octubre. ¿Qué quiere decir? En el signo de Capricornio. El Graal ahí también lo tenemos, ¿sí? La palabra Graal, según los arcanos del tarot, la G significa memoria, o puede ser paz y lucha, o puede ser fertilidad, ¿sí? Y significa la luna. Y el número 3, la R es el sol. Bueno, para no hacerla muy largo, fíjense, aquí está contenido toda la clave del conocimiento del yoga con relación a los signos que están la luna, el sol, Mercurio y Libra. No sé si alguien por ahí ya lo haya captado. Si ya lo captaron, bueno, recuerden que hay una respiración Ja, una respiración Ta, una respiración solar, una lunar y una respiración mercuriana, lo cual nos va a llevar ¿a qué? A la justicia, a Libra o al equilibrio. Hay muchas formas de interpretar lo que puede ser el Grial. Bien, ahí lo que le estoy mostrando es el paralelo, el paralelo 26 grados. Miren, en la sagrada tradición de Egipto, de Grecia y de México, el 26 es un número sumamente importante. Ahorita lo vamos a ver por qué. Miren, a 26 grados está el templo que se llama de Dendera en Egipto. Entonces el templo de Dendera está precisamente orientada a los 26 grados, pero también está orientado hacia la estrella Alfa Draconis, ¿sí? Que ya dijimos que era la constelación del dragón, que tiene 15 estrellas, ¿sí? Entonces está Isis, y Isis 26 grados nos lleva precisamente a la estrella de Sirio. Ahorita lo vamos a ver. Miren, ahí está. En un lado está la estrella Alfa Draconis, que era la polar en los tiempos del Egipto, era su estrella polar, pero por un lado estaba la estrella de Sirio, que se veía en el templo que ya mencionamos ahorita. Ahí está. Miren, el templo de Isis y templo de Hathor. O sea, ¿qué quiere decir? Que a los 26 grados estaba relacionado la estrella del perro con la diosa Isis. Ahí tenemos a Isis y Osiris, que son los dioses más importantes de la cosmogonía o de la mitología o de la astronomía de los egipcios. Isis es el dios de la muerte, ¿sí? Y era la constelación de Orión. Isis es la estrella del perro, pues el Can Mayor, que son las constelaciones que
siempre seguían los iniciados cuando partían. Siempre en sus viajes iban siguiendo estas. Ahí tenemos a Sirio, la constelación del perro, ¿sí? Ahorita es posible verla. Va a aparecer esta constelación el día 26 por el oriente de este mes. Ahí tenemos, miren, a 26 grados estaba el templo de Dendera y a 25 grados estaba el templo de Edfu. Y cada uno apuntaba a una estrella, el alfa del dragón y el Canopus. Que alfa del dragón es la estrella polar norte y Canopus era la estrella polar del sur. Miren, entonces el día de, ¿por qué es importante el día 25? Ahorita lo vamos a ver. Porque el 25 de julio, ¿sí? Es la fecha de que se celebra a Santiago de Compostela. Su nombre en hebreo es Jacob, pero con el tiempo se ha ido deformando en Jacobo, Yago, Santiago, Santiago, Tiago o Tiago, Diego, Jaime, James, Jim, Jimmy, Jack, Jacker, es decir, San Santiago. Decir San Santiago, dice, es un error porque tiene muchos significados. En el año 1222, el Papa Calixto II instituyó y proclamó que en adelante tuvieran la consideración y privilegios del año santo jacobeo, todos los años en los que la fiesta litúrgica de Santiago, el 25 de julio, coincidiera con el día domingo. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, el día 25 de julio es muy importante porque está relacionado precisamente con Santiago de Compostela, con el Camino de Santiago. Entonces los iniciados recorrían, seguían a las aves, esos patos, ¿sí? Esas aves las seguían y siempre esas aves seguían el sol, siempre iban de oriente a poniente, de oriente a poniente. Entonces, ¿por qué era tan importante esta ave? Porque a la vez que era terrestre, caminaba en el fuego, en la tierra, también nadaba en el agua y luego, ¿qué más? Volaba y seguía el sol. ¿Qué quiere decir? Que coincidían en sí los 4 elementos: tierra, fuego, aire, tierra, fuego, agua y aire. ¿Sí? Entonces es muy importante todo esto para ir conociendo lo que es. Dice, el 25 de julio, la iglesia celebró la fiesta de Santiago el Mayor, uno de los 12 apóstoles elegidos por el Señor y que se le representa vestido de peregrino o como un soldado montando en un caballo blanco en actitud de lucha. El nombre de Santiago proviene de las palabras San Jacob, del hebreo Jacob. Durante las batallas los españoles solían gritar, San Jacob, ayúdanos, y al decirlo rápido, repetitivamente sonaba San Jacob, Santiago. La tradición cuenta que llegó hasta España a proclamar el Evangelio. La Catedral de Santiago de Compostela es considerada su principal santuario, o donde peregrinan miles de personas cada año deseosas de recorrer el camino de Compostela. Lo siguiente dice, el apóstol Santiago es conocido también por haber preparado el camino para que la Virgen María sea reconocida como pilar de la iglesia. La tradición de la Virgen del Pilar, tal como ha surgido de unos documentos del siglo XIII que se conservan en la Catedral de Zaragoza, se remonta a la época inmediatamente posterior a la ascensión de Jesucristo, cuando los apóstoles les predicaban el Evangelio. Se dice que Santiago el Mayor había desembarcado en la península por el puerto de Cartagena, lugar donde fundó la primera diócesis española, predicando desde entonces por diversos territorios del país. Los documentos dicen textualmente que Santiago llegó con sus nuevos discípulos a través de Galicia y de Castilla hasta Aragón, donde está situada la ciudad de Zaragoza,
en las riberas del Ebro. Ahí predicó Santiago muchos días. Entre los muchos convertidos eligió como acompañante a 8 hombres con los cuales trataba de día del reino de Dios y por la noche recorría las riberas para tomar algún descanso. Este es Santiago de Compostela. Yo creo que muchos de ustedes ya lo conocían, ¿no? Se le representa así y también montado a caballo. Como ven, en su mano izquierda tiene un guaje que significa el kundalini en la subida. El guaje es el mercurio filosófico. Y todos los que van a visitarlo por la parte de atrás le ponen la mano en los hombros. Ustedes ven ahí, le están poniendo en los hombros. Eso tiene un significado cabalístico que está relacionado con las esferas Kedulá y Geburá. ¿Sí? Para aquellos que ya han estudiado algo la cábala, saben de lo que se trata. Ahí tenemos también a San Santiago, y su emblema era la concha, ¿no? Y recuerden que Venus nació de una concha de la espuma del mar. Entonces hay una relación entre el amor, Venus, y la muerte. Y bueno, pues para qué decirles que estudien el arcano 13, la muerte, está relacionado con Escorpio. Francia y las vírgenes del 26. A ver, déjenme ver. ¿Qué les parece si pasamos a las preguntas para no hacerlo tan cansado? Porque en realidad es un montón de información. Es apenas una parte. ¿O quieren que sigamos otros minutos? A ver, audiencia, ¿qué desean? Yo por mí no tengo ningún inconveniente de continuar, pero no sé qué. Sí, comentan, siga Verónica Zumpano. Podría Sí, seguir, reverendo, está interesante lo que está hablando. Sí, por favor, sí, podría seguir, reverendo. Es mucha información, pero bueno, va a quedar grabada porque pues esto no lo van a encontrar en ningún lado. Esto es, a mí me ha costado muchos años irlo recapitulando, irlo recogiendo. Bueno, les voy a poner lo siguiente, vamos a ver el siguiente capítulo, se llama Francia y las vírgenes y el número 26. Bien, no sé si ustedes sepan que hay cierto número de catedrales templarias, ¿sí? Que están bajo la advocación del signo de Virgo, ¿sí? Miren, dice arriba signo zodiacal de Virgo y sus estrellas abajo, Virgo en suelo francés, en diferentes catedrales como estrellas. Entonces Virgo ya, los templarios ponían la constelación de Virgo en sus catedrales. Recuerden que en el tiempo de Jesucristo la polaridad era Roma y Francia. ¿Por qué Roma y por qué Francia? O la polaridad, en un principio, por el principio de polaridad, Piscis, ¿cuál es su parte contraria? Virgo. Entonces, la parte pública, la parte visible era la Virgen, era los peces, era el Vaticano, donde estaban todos los padres, pero la parte esotérica, la parte oculta, la parte del conocimiento estaba bajo el signo de Virgo. Entonces los templarios le rezaban a la Virgen. Entonces ellos, mientras en Roma tenían el teatro, el conocimiento más externo, en Francia estaba todo el conocimiento esotérico. Miren, ahí tenemos arriba una figura de Isis y Osiris. Osiris es la constelación de Orión. Entonces, en su cintura tiene 3 estrellas que son conocidas como las 3 Marías, ¿sí? Y Isis se le representaba, miren, ahí tenemos una representación del símbolo de Isis para Egipto, que es una estrella de 5 puntas
y una pirámide. Entonces ahí tenemos a Isis. Lo que tenemos ahí a su mano derecha es el símbolo del escudo de armas de París, ¿sí? En su mano, a su parte derecha, tenemos una cruz. A ver, ¿de qué hablamos al principio? ¿De qué era la cruz? El cisne. Quiere decir, es el polo norte. Era la polar del norte, que es la del cisne. Y la estrella Isis, ya les dije, que va en la proa del barco, es la constelación del perro. Quiere decir que venían siguiendo la Vía Láctea, toda la Vía Láctea, y seguían la estrella del perro, o el Can Mayor, que era la más brillante de todas. Por eso es muy importante también poder estos símbolos develarlos. Y las 3 abejas significa la sabiduría de las 3 Marías, o los 3 cinturones de Orión, o los 3 Reyes Magos. Por eso están las 3 abejas. Y si ustedes ven en el circulito negro abajo de las 3 abejas, que es la constelación de Orión, está el símbolo de Isis, que es la estrella de 5 puntas. Entonces el barco, nos dicen que todo ese conocimiento que llegó a París, llegó desde, pues es un conocimiento que venía desde, por eso es que ellos le tienen tanta reverencia a la símbolo de Virgo, a la mamá Oca, al cisne, a los patos. Miren, allí en medio de, si alguien conoce París, o ven, en medio del río Sena, hay una isla que tiene una forma de barco. Entonces ese barco era el símbolo de esa isla, de París. ¿Sí? Esa isla de París, allí en esa isla está la Catedral de Notre Dame, está la iglesia de, creo que de San Luis, no me recuerdo bien, pero en esa escuela es donde se coronaban los emperadores de Francia. Quiere decir que era el centro de toda la filosofía, ciencia, cultura, religión de Francia. Ahí se manifestaba. Volvemos a ver desde la parte de arriba esa isla que parece un barco, que está conectada por 3, 4 puentes, ¿sí? Entonces, desde ahí de París hay una línea también de 26 grados que señala a la estrella de Isis o la constelación del Can Mayor. Pues ellos simbólicamente se subían a la iglesia de Notre Dame de París. En la parte de arriba parece la quilla de un barco que va navegando por el cielo para navegar por el río Sena, que es el símbolo del río, como si fuera la Vía Láctea. Entonces ese símbolo para ir siguiendo, fue por eso que los templarios, al seguir esa estrella, llegaron a México. Precisamente llegaron ahí al volcán Iztaccíhuatl, la mujer dormida, y al Popo. ¿Sí? Miren, ahí tenemos, es la París, a un laditito de la Ile. Ile es la isla. Ile de París es la isla en forma del barco del centro de París, y a un ladito está la pirámide de vidrio en el Museo del Louvre. Entonces, miren cómo en Egipto, no sé si ustedes sepan que a un lado de la pirámide encontraron una barca enterrada. ¿Cómo se da el mismo símbolo de la pirámide del barco? O sea, cómo el esoterismo francés está muy activo. Por eso Francia es pues una de las madres del esoterismo, del ocultismo, junto con Inglaterra y Alemania, México, Sudamérica. Ven, ahí tenemos las constelaciones que aparecen el día 17 de enero
ahí en París aparece el signo de la cabra de oro o Capricornio. Hacia el oriente aparece el signo de la Virgen. Al sur, Orión, Sirio y el navío. Entonces, de ahí ellos iban buscando el sur, siguiendo la constelación de Sirio y siguiendo, porque acuérdense que también en el cielo hay un barco, el navío, que ya les he mencionado. Ese navío es ese símbolo del cielo con la cual esa isla simulaban. El vellocino de oro, la tau, el carnero dorado por el sol poniente en Aries. Esto es lo que aparece en París. Ahí tenemos otra de las cosas bien importantes. Miren, ellos seguían el meridiano 26, el paralelo 26, perdón, paralelo 26. Entonces, ahí tenemos la Catedral de Notre Dame de París. En esa Catedral de Notre Dame de París aparece un cuadrito y allí en ese barquito que se ve desde aquí, esa forma de barco, está esa Catedral de París. Entonces, en esa puerta que se llama la Puerta de Santa Ana, es la patrona de los alquimistas y su onomástico se celebra el 26 de julio. Volvemos a encontrar el número 26. Entonces, los alquimistas se reunían todos los sábados en esta puerta, la Puerta de Santa Ana, para ver los símbolos que tiene ahí grabados, que es una de las puertas más antiguas que sobrevive, porque los otros grabados ya fueron modificados. Entonces ahí veían cuál era el medio para la gran obra o para la alquimia, qué es lo que tenían que hacer, el nacimiento del nuevo ser humano, etcétera, etcétera. Entonces, pues como ven, es un caudal enorme de conocimiento. Bien, entonces ya vamos a pasar a lo que verdaderamente es la constelación de la Osa, que está formada precisamente por allí donde los templarios estuvieron, donde hicieron sus grandes recorridos. En la parte de abajo tenemos en el círculo blanco de la parte derecha tenemos en forma blanca, tenemos a Egipto y luego la tenemos conectando con Jerusalén y luego de Jerusalén la tenemos conectando con Francia y luego de Francia con Santiago de Compostela y luego con Santiago de Compostela con las Islas Canarias y luego con las Islas Canarias con la isla de San Salvador o Guananí a donde llegó Colón cuando andaba buscando América, el Nuevo Mundo, y de ahí tenemos otro recorrido desde ese hasta México, a los volcanes a los Guardianes de México, que es lo que forma precisamente la constelación de la Osa. Por eso les digo que esto pues, nadie lo había investigado. Entonces, bueno, creo que aquí le vamos a dejar y si hay oportunidad, pues más adelante seguimos hablando sobre este tema. Entonces, lo que tenemos ahí es, en esos mapas que ven, son los meridianos, diferentes meridianos a través del tiempo. ¿Qué quiere decir? Un meridiano, el meridiano, por ejemplo, ahorita es el meridiano de Greenwich. ¿Sí saben lo que es el meridiano de Greenwich? Es la línea cero que parte de cero, de oriente, ¿sí? A 0 grados y da la vuelta hasta los 360 grados. Entonces era el meridiano cero, era el punto que separaba el oriente del occidente. Entonces, y ha habido diferentes meridianos, el meridiano de Egipto, el meridiano de Rodas, el meridiano de Francia, ¿sí? Y el meridiano de las Islas Canarias. O sea, todos estos han sido los lugares que dividían el oriente del occidente. Bueno, creo que
vamos a dejarle ahí por si hay alguna pregunta. Y pues si hay un tiempo más adelante, pues si Dios lo permite, seguiremos hablando para que vean esta interpretación, este estudio que yo he hecho acerca de la geografía sagrada del planeta. Entonces ahí ya tenemos dos constelaciones, la constelación de la Cruz, que está marcada por el oriente, la constelación del Cygnus o del ave mística, ¿sí? Y la constelación de la Osa. Y los franceses ya conocían la Osa porque también algunos lugares los construyeron con forma de la Osa, de las dos Osas, la menor y la mayor. Bien, si hay alguna pregunta. Pues mucha información que digerir, reverendo. Hay una pregunta en el chat de Verónica Zumpano. Dice, ¿el punto específico donde toca en México es en los volcanes? No me quedó claro el nombre. Bueno, es que precisamente, miren, aquí volvemos a hablar de lo que es la sagrada tradición iniciática. Yo tengo la fortuna de conocer de la tradición de Amerricúa. ¿Qué quiere decir? Que soy anciano de la tradición de Amerricúa. Soy anciano tolteca chichimeca. Entonces, para nosotros los volcanes son sagrados. Entonces, el Popo y el Ista son los guardianes de México. Así se les llama. Así está por la sagrada tradición de nosotros. El Popo y el Ista son los guardianes sagrados de nuestro planeta. En este momento del planeta y de nosotros. Entonces, curiosamente, yo lo que encontré es que, pues ahí, por ser el símbolo de la mujer dormida, es ahí donde llega lo que podría ser el polo, un polo espiritual del planeta, que vendría siendo México. Porque recuerden que la polar era para poder viajar. La polar del norte es la donde todos los marinos se orientaban. La estrella polar, la Osa Mayor, y la Osa Menor es la estrella donde todo el cielo da la vuelta. Y curiosamente, pues ambas polares ingresan precisamente en el territorio mexicano. Entonces, pues es el lugar que yo encuentro que pues algún día, le digo, habrá gente que pueda hacer ya de forma consciente este peregrinaje. Los iniciados lo saben, y lo sabían los templarios porque fueron iniciados. Entonces, algún día hay que hacer este peregrinaje en forma consciente y buscando las claves. ¿Para qué? Para volverlo a limpiar y que toda la energía se limpie en nuestro planeta, para que vuelva a haber esa energía que está obstruida en este momento. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. Una pregunta, reverendo. Okay. Hay varios astrólogos, y quisiera saber, porque he oído en los que han estudiado astrología una diferencia. Usted mencionó que México pertenecía al signo de Leo. Y alguien pertenece al signo de Libra. Bueno, mire, es que simbólicamente esta peregrinaje que hicieron los templarios tiene la forma de la estrella polar. Esa es la estrella del norte, es una estrella, pero a 19 grados, a 19 grados y medio, que está la Ciudad de México, ahí pasa precisamente la constelación de Leo. O sea que si usted hiciera una línea, entonces Leo aparecería en ese momento ahí, la constelación de Leo. Y si usted está en Perú y traza una línea al oriente precisamente, aparece la constelación de Aquarius. ¿A alguien más? Sí, maestro. Buenas tardes. Buenas tardes. El arcano de la estrella, el tarot número 17, tiene mucho que ver con el aguador que decía usted hace rato, con el derrame del conocimiento
interno, ¿sí? Sí, el símbolo de la estrella. sí, mire, el arcano 17 es precisamente la constelación del Aquarius. Su relación es el Aquarius. O sea, el arcano 17, la estrella, es el arcano, es como si fuera un libro que va a reinar, o esa imagen durante de 2125 años, porque apenas vamos como en el año 70 y tantos de la era del Aquarius. Entonces durante 2160 años, ese signo de la estrella, el 17, es el que va a hacer, es el que manifiesta qué es lo que se tiene que hacer físicamente. Entonces, el número, la letra para es el Kof. Y esa estrella significa, está relacionado con la meditación. Ok. Entonces, lo más importante de esto va a ser la meditación en estos próximos 2000 años. Eso es lo que manifiesta. Y el derrame del conocimiento, ¿no? Muchísimo conocimiento, sí. Muchísima imaginación. Por eso ese aguador celeste está virtiendo esa leche, ¿sí? Mire, hay un dicho que por ahí saben los iniciados, dicen a los niños leche, a los adultos carne. ¿Qué quiere decir? Que de lo que usted se alimente, o sea, la leche es la constelación del Acuario. Usted tiene que alimentarse del conocimiento estelar. Yo lo que estoy haciendo, me estoy basando en lo que hay en el cielo y ver si hay alguna analogía con la Tierra. Ok. La estrella de el símbolo de la estrella que se marca en el tarot de la estrella en el arcano es una estrella de 7 puntos, se refiere a los 7 chakras. Sí, claro. Por eso son, mire, los chakras, acuérdese que dicen que son ruedas. Entonces esas ruedas están en nuestra columna vertebral, ¿sí? Entonces esas ruedas, pues hay una forma de despertarlas. Entonces esas ruedas, hay una forma de despertarlas tanto en la tradición de Oriente como en la tradición de Occidente, como en la tradición de Americúa. O sea, la tradición es una y la misma, porque ese dragón es esa serpiente que empezó a tener alas para volverse ave. Y aquí nosotros tenemos el águila devorando la serpiente. En nuestro árbol, nosotros tenemos 5 árboles sagrados. Uno, el que viene en la bandera nacional, es el árbol que es originario de San Luis y Zacatecas, que es el nopal. El águila devorando la serpiente. ¿Sí? Entonces es nuestro emblema nacional. Entonces en ese árbol, si usted se mete a estudiarlo, tiene una cantidad enorme de conocimiento. Es a la vez alimento y a la vez es color, porque tiene los colores de los rumbos cardinales. Ok. Entonces, para un iniciado americano, por ejemplo, yo tuve la oportunidad alguna vez de ir a Monte Albán. Sí. Y el guía, pues no sé qué le interesó de mí o no sé qué me vio, me sacó una cajita, me la abrió y me enseñó 4 maíces de diferentes colores. Entonces ya nos reconocimos como que éramos iniciados. O sea, no hubo palabras, yo dije, usted es el guardián. ¿Sí? Pero si uno no sabe, pues pasa de noche. Igualmente el maíz tiene colores. Las mazorcas son de colores. Por eso, cuando se hace una ceremonia de tradición, se ponen los colores a los rumbos. De las tunas, de los nopales, de los maíces. ¿Sí? Porque es de donde baja la fuerza, la energía. Ok, muchas gracias. Hay una pregunta en el chat, reverendo, dice el hermano Gustavo Junco. ¿Tiene algo que ver el paso cenital con lo que estamos viendo? Usted va a ver que todos los caminos llegan a Roma.
¿sí? Entonces es verdaderamente, por eso se dice que la iniciación es una y la misma. Entonces no debemos de hacer de menos a nuestros hermanos de sangre, a nuestros hermanos indígenas, porque ellos también tienen la sagrada tradición. Pero si no tenemos el conocimiento, no estamos alertas, no sabemos reconocer, pues no nos damos cuenta y pasamos de noche. Entonces hay que aprender yo afortunadamente tengo también esa formación y he conocido, ¿verdad? Tanto la augusta Gran Fraternidad Universal, he conocido la sagrada tradición de Americúa y además pues tengo por ahí algo, conozco algo de masonería, tengo algún gradito por ahí, humildemente, ¿verdad? O sea, no por lo que los grados, no, eso no importa. Lo que importa es el crecimiento del estado de la conciencia. En el ser humano no, lo que crece es la conciencia. Entonces usted se va haciendo consciente, va creciendo. Entonces, ¿cuál es ese crecimiento de la conciencia? Pues no dañar la naturaleza, no dañar a los demás, no dañarse usted mismo. Por eso dentro de la institución de la AGFU se le pide, para que sea una iniciación real, usted tiene que cambiar de hábitos de vida. Si usted cambia, está dentro de la iniciación real. Si no cambia, pues es un engaño, un autoengaño. Entonces la iniciación es real, pero hay que saber dónde. La masonería es una iniciación simbólica. Hay un montón de conocimientos, pero usted no cambia. Un masón azul, sigue comiendo carne, sigue bebiendo, sigue mintiendo a algunos, ¿no? No todos, porque hay unos hermanos magníficos. Hay de todo en la viña del Señor. Entonces, lo importante es que saber reconocer en cada tradición, y en todas las tradiciones siempre va a ver usted lo mismo. ¿Con qué elementos está trabajando? Nada más alejarse de todo aquello que haga daño a los seres vivos, ¿sí? Porque hay quienes, ancianos, que todavía pues hacen sacrificios de ser vivo y eso no está bien. Entonces, si nosotros sabemos que todo es uno, Dios es uno, la unidad, hay que tener ese concepto de que estamos unidos. Nosotros somos Dios, una pequeña chispa de Dios. Nosotros somos polvo de estrellas. Somos luz que bajó de vibración. Entonces hay que subir esa vibración para volver a hacer esa luz, esa luciérnaga que necesita el planeta. Si fuéramos conscientes, no habría guerras, no habría estafas, no habría robos. Si tuviéramos esa moral, ese conocimiento iniciático. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, aquí los iniciados, ¿qué rutas recomendarías que se hicieran en México, por ejemplo, iniciando los que estamos aquí, para irse conectando con esas tradiciones en los 4 rumbos? Reverendo, si puede prender su micrófono, por favor. Bueno, aquí en México, cada quien tiene que trabajar su lugar sagrado. Y como, miren, como en la Kabbalah, los que han estudiado Kabbalah, hay esferas. ¿Qué quiere decir? Una esfera es como si fuera una ciudad. Por eso el iniciado, entre más grande es el iniciado, tiene que hacer viajes más largos. ¿Por qué? Porque la iniciación es movimiento. El arcano cero, el loco, tiene que caminar. Tiene que ir por el mundo. Entonces, ya cuando llega el arcano 1, ya sabe hacia dónde puede ir, ya sabe los rumbos cardinales. Pero mientras él se puede ir al cielo o puede caer al infierno. Entonces, los iniciados tienen que ir de una ciudad a otra para trabajar. Y ya sea dentro de cualquier tradición, ya sea masonería, ya sea tradición de Americúa, ya sea de la AGFU. Por eso en la AGFU, así tienes grado, pues órale.
vete a trabajar, vete a tal lado, abre tal lugar. Entonces, claro, aquí lo importante sería a futuro que no sé qué generación, si nosotros podamos abrir esta ruta precisamente desde el Santo Kailasa para llegar a México. ¿Para qué? Para que nuestro país floreciera en todo su esplendor, porque todas esas energías del oriente están bloqueadas. ¿Por qué están bloqueadas? Por tanto robo, tanto asesinato, tanto por todo lo malo que hay. Entonces no crean que el mal también hace sus bloqueos en determinados puntos para que no haya ese flujo de luz, esa energía planetaria. Entonces, bueno, el Popo y el Ista son los guardianes, ¿no? Entonces hay que ir de montaña en montaña. Aquí yo tengo un proyecto para también, no sé, ya a mi edad no sé si lo puedo hacer, el despertar de las 7 montañas más importantes de México, no nada más el Popo y el Ista, en concordancia con la constelación de Orión. Hay 7 estrellas y 7 volcanes que están unidos, pero nadie lo sabía. ¿Por qué? Porque a nadie le había llegado o sea, todo el conocimiento va llegando por intuición poco a poco. El gran maestro Antonio Velasco Piña fue el que nos empezó a hablar nos dejó mucha información. Entonces nos dejó para que verdaderamente la nueva humanidad despierte en México. Tiene que se tienen que despertar hasta los otros volcanes. ¿Qué son los volcanes? Son energías que están bloqueadas. Pero no son energías que salga la lava ni nada, no. Son corrientes de luz para que todo se vuelva a iluminar, para que todos cambiemos nuestra forma de ser. ¿Por qué? Porque en todo hay vida. En el átomo hay movimiento. Porque me choca visión. Bueno. ¿Alguien más? A lo mejor me estoy pasando de tiempo. No quiero abusar. Tenemos 12 minutos. Si alguien gusta aprovechar para hacer alguna otra pregunta. Adelante, María Elena, nos está pidiendo la palabra. Sí, gracias, hermana. Gracias. Reverendo, yo nada más vi un comentario. Por azares, tuve contacto en WhatsApp con un chamán, pudiéramos decirle, que está realizando la activación de puntos en los volcanes y también en las pirámides. O sea, pareciera que la conciencia, no parece, yo estoy de acuerdo en eso. Es lo que me ha permitido, pues ya a mis casi 60 años, que la conciencia se va despertando en varias personas. Claro. Y es ese conocimiento que creemos poseer de manera exclusiva, es un conocimiento que se está propagando. Claro. Que aunque nosotros no lo sepamos, aunque nosotros sintamos que somos portadores de ese conocimiento, no olvidemos que somos una conciencia colectiva. Claro. Y que lo que nosotros nos está llegando la información de manera simultánea, le está llegando a otras muchas personas. Y sí, ya se está haciendo la activación de estos puntos energéticos. Me da mucho gusto, me da mucho gusto. Cada quien en su nivel, claro, y en su lugar tiene que hacer por la madre tierra. Así es. Gracias, reverendo. No, a usted. ¿Alguien más? ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, queridos hermanos? La verdad está todo interesante, está muy padre, así entretenido, que uno lo deja más picado de lo normal. ¿Cómo se puede llevar esto a la práctica? Mejor dicho, lo que estamos viendo. Pues trabajando cada quien en su lugar, en lo que uno puede. Miren, por ejemplo, aquí vamos al día 25 y 26.
este mes, que ya les hablé la importancia del 25 y del 26, se va a dar, fíjense cómo hay una relación muy, muy importante entre estos días del 25, que es el de Santiago de Compostela, y el 26. Aquí el 25 se le llama el día verde, es el día fuera del tiempo. Y el 26 es el primer día del calendario maya. Entonces, estábamos los iniciados americanos en la misma sintonía, nada más hay que buscarla. El 26 es tan importante porque si usted suma las 4 letras del nombre de Dios en hebreo, le va a dar el número 26. Entonces, pues cada quien tiene que trabajar en su forma, en su lugar, y si no puede, pues orar. Hay que orar, hay que pedir por los demás, hay que pedir por la tierra. En lo que uno pueda, en lo que nos tocó, en su lugar de cada quien, ¿verdad? No todos tenemos la oportunidad de viajar o de, ¿verdad? Por eso les digo que si algún día hay la oportunidad de hacer este proyecto, de esta ruta, pues hay que irla mentalizando. A mí me gustaría hacer esta ruta. Corta, claro, ir a sea 1 o 2 sitios de cada uno de estos lugares. Pero pues sí, también se necesita la materia. Pero todo llega, todo llega. Entonces nada más hay que mentalizarlo y hay que, pues, cuando la divinidad lo quiera, se va a realizar. Uno pone y Dios dispone. Ok, ¿Alguien? muy bien. Muchas gracias, querido hermano. Sí, gracias a ti. Reverendo, ¿usted cree que México es la tierra más magnética del continente americano para poder realizar el esoterismo, como usted dice, americano? Mire, Como es su que reflejo en la India, digamos, en el Extremo Oriente, por así decirlo. mire, México, por eso yo les hablé hace rato, es México y Perú. Son las dos polaridades. Es que tenemos que pensar en eso, en la luz, no porque sea oscuridad, en el bien y el mal, no, sino porque hay dos fuerzas que tienen que actuar para que funcione. Es como la luz. Si usted tiene un polo, no va a suceder nada. O como el macho y la hembra, si no se juntan, no va a haber hijo. Entonces, para que esto tiene que ser el sur y el norte. Entonces, pues, qué bueno que el maestro esté aquí, Carlos Seitún. Él, sabiéndolo o no sabiendo, está haciendo un trabajo. Él está trayendo el sur al norte. Nosotros hemos ido a hacer trabajos a los Andes, a los Andes colombianos. Hemos llegado la fuerza de aquí al sur. El sur es magnético religioso y el norte es científico filosófico. Entonces son dos cosas que tienen que, o sea, aquí la cosa es de que aquí el conocimiento está escondido, es como la de los templarios. No va a ser muy, y en el sur sí tiene que ser todo, porque es la era de en este momento. Entonces, para un iniciado aquí sería muy, muy asombroso y muy interesante viajar, por ejemplo, a Perú, Claro, al Machu Picchu o algo así. claro, claro que sí, hay que llevar la energía del norte al sur. Por eso dicen, el iniciado del norte tiene que ir al sur y el del sur tiene que venir al norte. Esa es una cosa, pero también el iniciado del oriente tiene que venir al poniente y el del poniente tiene que ir al oriente. Se tiene que hacer la cruz. Bueno, los iniciados de más grado, aquí hay un hermano, él sí me entiende, pero hermano Gumaro. Ya dentro de Ok, su palabra ya una nos... hermana, una hermana muy interesante también dice que ella vino al norte. Ella vendrá del sur seguramente. Yo vine al norte, dice Verónica Semprano. Ah, qué bueno. Zamprano.
Lo importante es venir. Vengo de Uruguay. Qué bueno, felicidades. Pero lo importante es venir con una mentalidad de hacer servicio, de hacer oración, de hacer ofrenda, de hacer conciencia, de evolucionar, ¿verdad? Y claro, también se vale el turismo porque hay que disfrutar de la naturaleza. O sea, la iniciación no está peleado con el deleite, el gozo de la vida. Precisamente la iniciación nos tiene que traer felicidad, paz, armonía. ¿Alguien más? Estupendo. Bueno, querido hermano, pues muchísimas gracias. Estamos ya prácticamente en tiempo. Nuevamente le agradecemos pues sus aportaciones, sus contribuciones, el compartirnos su saber. Mucho que digerir todavía. Quisiera pedirle que cerrara su charla con algún mensaje, alguna palabra, algunas palabras que nos quiera, algún consejo, alguna enseñanza. Bueno, que nos- miren, la enseñanza que yo les puedo decir es que practiquen antes de dormir el pranayama, ¿sí? Y mentalmente digan so, hagan esto y van a ver que se dice so. Luego expiren y se oye adentro. Entonces hagan so, ese es el sonido de la respiración que hace uno. So, ¿sí? Y si uno lo voltea, va a ser ham, so, hamsa, que quiere es el ave, es el signo del ave sagrada, hamsa, so, hamsa. Entonces es muy importante esto. Pues muchísimas gracias, reverendo Ernesto. Y bueno, pues lo esperamos próximamente.